y queremos recordar y evaluar. Nos acompañan Roberto Suárez Jr., bombero retirado que estuvo allí en el lugar, que era bombero de Miami, que fue llevado allá junto con su hijo, Robert Suárez III, también bombero de la ciudad de Miami. Es un testimonio tremendo, ¿no? El de ellos desde esa época. Recuerdo los reportajes que salieron en el Herald. Muchísimas gracias, bueno, por compartir con nosotros 20 años después todo lo sucedido. Pero antes de escucharlo, yo les propongo ver esta imagen que les va a recordar mucho. Fue tomada el mismo día 11 de septiembre de 2001 con el testimonio de Tom Canavan. Tom Canavan trabajaba en el piso 47 en las oficinas de First Union Bank y cuando escuchó una explosión, dice él, que estremeció totalmente el edificio, después empezó a bajar por las escaleras, había mucha gente bajando y llegó ahí y dijo, no, vamos al sótano. Y eso fue lo que lo salvó de alguna manera. Milagrosamente dice que hubo una enorme viga, porque el edificio se empezó a derrumbar, algo que nadie esperaba, que impidió que, bueno, que le cayeran más cosas encima, se arrastró por encima de los escombros, salió. Y este video de Reuters es en el momento que él está saliendo, se queda abajo del edificio y los del FBI le dicen, hey, no, muévete, que el otro edificio está en peligro, ¿no? Veamos lo que dijo. Still around, guys, still around. God bless you. We'll make it. Talk to us. Not much, it's pretty bad, so. Hey, what's your name? Tom Canavan. Tom, what happened, man? Big boom. Come down the steps, everything fine till we got to the basement, and then everything just fell in. I got trapped in there with another guy, crawled out, kept getting hit in the head, hit bags all around. Finally, we clawed our way out over the rubble. Yeah. Come on, and we did all right. All right, way to be, Tom. Let's go. This way. Y ahora les voy a mostrar, ahora mismo, Canavan, 20 años después, contando que no hay día en el que algo no le recuerde lo sucedido. I think it happened this morning. It's an everyday thing. There isn't a day that goes by that I don't think of something that day. Whether it's a person, whether it's a noise, whether it's a plane flying low. I mean, you look at the news every day, what goes on in the world. It'll never go away. I've come to terms with that, where people use a phrase, get over it. This isn't something you get over. You learn to deal with it. Y tiene, bueno, él está sin manga, tiene tatuado en el brazo derecho las Torres Gemelas. Él conoce a muchos de los nombres que están ahí y dice sobreviviente arriba. Mi pregunta voy a empezar por el padre, ¿no? Primero, ¿no? ¿Usted también tiene esa sensación de no poder olvidar lo que vivió? Exactamente. Y especialmente en el aniversario. Toda esta semana han habido programas enseñando qué fue lo que pasó, repasando, y de verdad que nunca puedo terminar el programa. Me levanto y me voy, porque murieron 343 bomberos ese día, más 2.800 y pico de ciudadanos. Eso era duro. Es duro aceptarlo y yo lo repaso, no te voy a decir todos los días, pero cuando hay algo, una emergencia o algo, me recuerdo de eso y se me queda en la mente. Yo recuerdo cuando ustedes fueron, que no fue exactamente el mismo día, que dijeron, pues los bomberos de Miami son de los mejores preparados para este tipo de desastres, tienen un gran entrenamiento y llegaron allí. ¿Cuándo llegaron? Como 2 o 3 días después, ¿no? La ciudad de Miami, hay dos... Ustedes estaban en el condado. Hay dos teams, dos equipos de búsqueda y rescate. Florida Task Force One, que es todo de bomberos de Miami Dade Fire Rescue. Okay. Y Florida Task Force 2 es una combinación de la ciudad de Miami, Hollywood, Fort Lauderdale, Hialeah, todos los demás departamentos. Y Florida Task Force 2 fueron un día antes de nosotros. Ok, porque aquí tenemos padres e hijos. ¿Ustedes no estaban en el mismo equipo? En el mismo equipo no. No. Llegamos a trabajar juntos, pero en separados equipos. Yo en el team Florida 2 de la ciudad de Miami y mi padre en el team 1 del condado. Ahora, todo el mundo piensa en el momento, pero estábamos recordando todo lo que
la tensión, los nervios que vinieron después, las amenazas terroristas, el Amtrak, no se sabía si Nueva York iba a seguir bajo ataque. Me imagino que es esa idea de padre e hijo trabajando juntos, si ocurre algo, para la familia tiene que haber sido pues un momento de tensión tremenda, ¿no? ¿O cómo lo viste tú? Bueno, en ese momento estábamos, tú sabes, enfocados en el trabajo. De verdad era muy difícil pensar mucho de lo que estaba pensando nuestra familia. Era tanto... ¿Qué edad tú tenías? ¿Qué? ¿21 años? Bueno, 24. 24. 3 años de bombero paramédico en la ciudad de Miami. Cuando pasó eso tenía 24 años. Yo muy joven. Cuando llegaste ahí viste las ruinas, ¿no? Todavía. Sí. ¿Cuál fue la sensación? Bueno, viéndolo en la televisión, no podía pensar que era tan grande, porque mucha gente piensa que eran nada más 2 edificios, pero lo que cayeron eran casi 7 edificios. Sí, porque el edificio 7, por ejemplo, que estaba enfrente, el famoso, cayó también por completo. El tamaño del derrumbe era enorme, enorme. No se podía ver de un lado al otro. Creo que yo pasé 3 días trabajando de rescate sin ver a mi padre, que estaba en el mismo derrumbe, a la misma hora, pero tan grande que ni nos vimos por 3 días, creo. ¿Cómo lo recibieron los bomberos de Nueva York, que son tan particulares, ¿no? Y que habían muerto varios. 343 murieron al principio, no querían nada que ver con... No querían que nadie lo ayudara. Usted tiene que entender que el orgullo de ellos, ¿no? No, el orgullo. Perdieron 343 hermanos. Los bomberos somos hermanos donde quiera que vayamos. Es una fraternidad. Bomberos de Nueva York, bomberos de Los Ángeles, Miami, de Europa, de Alemania. Cuando te encuentras a un bombero, ese es un hermano. Pero ustedes tenían unos cascos distintos que a lo mejor los cascos de nosotros no eran, lo de las búsquedas y rescate, no son cascos típicos de bomberos. Y cuando llegamos, que empezamos en los escombres a buscar, ellos no compartían, no hablaban con nosotros. A los 2 días, creo, se dieron cuenta y le dijeron a la gente, oye, mira, ellos son bomberos de Miami y pertenecen al sindicato, a la unión de... Y cuando se enteraron de eso, ya de ahí para adelante... Cambió todo, ¿no? Cambió todo. Cambió. Hay algunas fotografías que tenemos de... Bueno, yo tengo aquí, vamos a ver cuáles son las que tenemos de aquel momento de ustedes, ¿no? Esa es la que salió en el Herald, me acuerdo, ¿no? En esa época. Sí. La primera, esta es ya con el grupo... El grupo de mi hijo. Y esta es tremenda, con esa grúa atrás. Ahí habían grúas de 200 toneladas. Que... La gente lo que no entiende es cuando se ven los edificios cayendo, los palitos que se ven cayendo, sí, esas son vigas de hierro, que una sola viga pesan 2.000 libras por pie lineal. Sí, en televisión, como dices tú, parecían pequeños cabillas, pero no. Cabillas que pesan 20, 30.000, 40.000 libras cada viga, cayendo 110 pisos. Había algunas que se habían encajado en la tierra. Él entró, ahí había un mall abajo del... Que es por donde se salva este señor. Sí, va al mall abajo. 7 pisos. Y la estación, 7 pisos. Él bajó... Claro, y la estación de trenes. Sí. Ajá. Y él bajó hasta allá abajo y habían vigas que habían traspasado la tierra y estaban encajadas los 7 pisos abajo. Imagínate. Sí, la fuerza que cayó. Que ahí es donde habían puesto las bombas anteriormente, en en el parqueo. En el parqueo, ¿no? Una pregunta clásica, pero hay que hacerla, que es el peor momento y el mejor momento de tu búsqueda allí. Bueno, trabajando al lado de los bomberos de Nueva York, el team de nosotros encontramos miembros de un rescate de bomberos en Nueva York, el Rescue Number 2, y al momento que lo encontramos cambió mucho la relación con los bomberos de Nueva York y los padres que estaban ahí, padres retirados o bomberos como mi padre, buscando sus hijos que estaban perdidos ahí. Y eso cambió mucho la situación y en ese momento tuvimos una conexión de rescatante con la familia, que eran bomberos, pero con familia, ayudando a nosotros. Eso sí era difícil. Es 20 años en los que lo vivimos todavía
como tú dices, nos emocionamos. ¿Tu momento más duro allí o mejor? Mejor no. No de verdad hubo que nada. no hubo. El momento mejor fue cuando los bomberos de Nueva York nos aceptaron como hermanos y como que estábamos ahí para ayudarlos a ellos. Y el momento más malo, me acuerdo una vez que estaba yo en la pila y había un señor mayor con un casco de bombero escapando y lo miramos y le preguntamos a uno de Nueva York y nos dijeron, ese es un jefe retirado y está buscando a sus 2 hijos que eran bomberos. Y ahí yo me ericé y ahí fue cuando me dio el golpe ese de que yo podía haber estado buscando al hijo mío como ese señor estaba buscando a sus 2 hijos. Ahí, como dicen los americanos, it hit home. Y después de eso, ¿cuánto tiempo seguiste trabajando de bombero? Eso fue en el 2001, me retiré en el 2007, octubre del 2007. ¿Tú sigues trabajando? Sí, en la ciudad de Miami, 23 años, 24 años este ¿Te año. tocó ir a Surfside? Yo tuve parte de ayudando al equipo, pero no del equipo principal que estaba haciendo el rescate. Cuando viste ese derrumbe, ¿se parecía en algo o es distinto? Bueno, un poquito más cerca a Oklahoma, la explosión en Oklahoma, que mi padre fue de equipo ¿sí? ahí. Pero el tamaño del World Trade Center era tan increíble que es difícil compararlo, pero tuvo algunos similares. Sí, porque el rescate fue complicado, ¿no? Bastante aquí por la manera en que cayó prácticamente ningún sobreviviente. No, cuando es un pancake collapse, como le dicen, que cae completamente para abajo, ahí los chances de que alguien sobreviva es muy poco. Sí. Ahora, vamos a una pausa. Cuando volvamos, ¿qué habría pasado? Siempre me he hecho esa pregunta, si el avión que se dirigía a la Casa Blanca, algunos dicen que realmente al Congreso, al Capitolio, hubiera logrado su objetivo. Regresamos. Bueno, seguimos analizando en este 20 aniversario de los atentados terroristas del 9/11. Yo me hago una pregunta. ¿Qué habría pasado si el avión que se dirigía a la Casa Blanca o al Capitolio hubiera logrado su objetivo? Sobre todo desde el punto de vista simbólico se suma a nuestra mesa Manny Ortega, ex agente del FBI, que trabajó en este atentado que sigue siendo el peor de nuestra historia, pero continuamos bajo amenaza. Muchísimas gracias por estar acá. ¿Cómo trabajó el FBI? Porque vi en ese video que puse al principio que quien le dice al sobreviviente, por favor avance, quien le salva la vida, es el FBI, que ya estaban allí. Bueno, hay que tener en cuenta que las oficinas del FBI están cerca de ahí. Entonces, fueron uno de los primeros que pudieron llegar porque estaban ahí. Los primeros que llegaron eran los bomberos, porque ellos salieron inmediatamente. Y también hay que tener en cuenta que había un task force en el edificio también, que hacían investigaciones. Entonces, llegaron e intentaron ayudar en lo que se podía, porque ahí la única cosa que era es sacar a la gente viva antes de que se derrumbaran, y una vez que se derrumbaron ya es otra cosa. Todo el mundo se concentra en las Torres Gemelas porque fue todo muy espectacular desde el punto de vista visual, pero desde el punto de vista político, el golpe al Pentágono, tremendo, ¿no? Yo me pregunto, ¿cuántos secretos, cuántos papeles se quemaron, además de las vidas? Fueron como 800 muertos aproximadamente o menos. No sé el número exacto de vidas, pero los papeles, eso se puede reproducir. Y generalmente papeles secretos están en duplicado en otras partes. Entonces no se pierde nada. Lo que sí se perdió fueron las vidas humanas. En nivel político, un golpe contra la Casa Blanca. La Casa Blanca, el Capitolio, Pentágono y las Torres Gemelas. Es un golpe fuerte, fuerte, fuerte. El avión que cayó en Pensilvania, quién sabe, dicen unos que iba para el Capitolio, dicen otros que iba para la Casa Blanca. El presidente no estaba en la Casa Blanca, el presidente creo que estaba en la Florida, en una escuela elemental. Sí, la famosa historia que lo llaman, y demoró en reaccionar y todo ese video, ¿no? Entonces, el golpe hubiesen sido símbolos también, simbólicos. Entonces, no se le puede quitar mérito a lo que hicieron en Nueva York, porque eso fue un golpe contundente. Nos cambió la forma de ver las cosas a los bomberos, a los cuerpos de inteligencia, a las organizaciones públicas, law enforcement. Pero nos hizo ver muy vulnerables. ¿Qué se ha hecho de allá hasta hoy para que eso cambie? Pensando que
la retirada de las tropas de Afganistán probablemente era de vamos a cerrar este ciclo, han pasado 20 años y de alguna manera lo ha abierto de nuevo o no. Bueno, Afganistán ahora mismo, hoy por hoy, Afganistán está, no es un peligro hoy por hoy. Como te dije el otro día, Afganistán es para ver lo que pasa en el futuro, porque ahora mismo están muy desorganizados. Y encima, la mayoría de gente dice que los talibanes son muy organizados. No lo son. Los comandantes talibanes en sus regiones tienen mucha autonomía y pueden hacer lo que quieren bajo unos parámetros. El que cree que los talibanes están controlados todo por Kabul, de cierta forma, pero no totalmente. La amenaza de que para pasado mañana ellos intenten un acto terrorista importante, ¿es real o es...? Bueno, los talibanes no. Al-Qaeda es otra cosa. Y los otros grupos terroristas es otra cosa. Pero los talibanes en realidad no atacaron a los Estados Unidos. Lo que sí hicieron, le dieron cobijo a Osama Bin Laden y que planearan el atentado y organizaran las cosas desde Afganistán. Pero ellos no fueron partícipes. Volviendo a las Torres Gemelas, Roberto, me estabas contando lo que pasaba en los edificios en derredor. Cuéntanos, compártelo con el público. Bueno, cuando esos aviones entraron en el edificio, la gasolina, el petróleo, lo que estaba quemando, esos pedazos caían y caían en los edificios que estaban alrededor. Y a eso encendía fuegos en esos edificios. Después que se cayeron las torres, peor todavía. El edificio número 7 se derrumbó 8 horas después que cayó la última torre. Y entonces había otro edificio que estaba al lado de la estación de bomberos que era de 68 pisos. Ese se quemó completo, pero no se derrumbó. Dice que se veían las fachadas quemadas. Todas las fachadas quemadas de todos los edificios que estaban alrededor de las torres que no cayeron. Y en el edificio ese, me acuerdo, de 68 pisos, uno miraba para arriba y había un pedazo de ala de uno de los aviones que se había encajado adentro de uno del edificio. No me acuerdo si era... Uno de ellos, ¿no? En uno, sí, era de 68 pisos. Imagínate tú, ¿no? Sí. Un rascacielos. Y tú me dices que durante días no sabías dónde estaba tu padre. No es la época de los celulares. No era época de celular. Y trabajamos por la noche. El equipo del equipo mío y el equipo de él se divide en 12 horas y trabajando 24 horas al día. Y los dos estábamos trabajando por la noche, pero no supimos eso, que estábamos en el mismo turno hasta como el tercer o cuarto día que yo me junté con un compañero de él y me dijo, tu padre está trabajando por la noche también, está en el otro lado del edificio, si tienes un chance, reúnete con él. Pero era como al tercer o cuarto día que... No era época de celulares, pero sí había. Él no lo sabía, pero yo sabía desde el primer día donde él estaba. Sí, los padres siempre saben dónde están los hijos. En el avión de Pensilvania hubo quien pudo comunicarse con sus familiares y mandar mensajes grabados. De las teorías conspirativas o no conspirativas que hay sobre ese avión. Una de que las propias Fuerzas Armadas lo tumbaron antes de que pasara algo. El otro de que los pasajeros se rebelaron. ¿Cuál cree usted más plausible, más creíble? Los pasajeros, porque era un golpe que nos dieron que no se esperaba. Todo el mundo, si les hubieses hablado 2 días antes que esto venía, te hubiesen jurado rotundamente imposible que ocurriera en los Estados Unidos. Imposible. Hoy en día no creen que es imposible. Hoy en día están cuidándose y preocupándose porque ya han demostrado con un descuido nuestro lo que nos pueden hacer. Y para mí, esos fueron los propios pasajeros. Entre ellos había un muchacho joven que le dijo a su familia que vamos a por la cabina. Vamos a la cabina. Y entonces para mí es eso, porque los aviones de caza de los Estados Unidos estaban todavía apenas despegando. Era muy seguido, muy cercano uno al otro. Una de las críticas fue esa, porque en nuestra imaginación popular, no sé si a ustedes les pasaba, creíamos que si un cohete viene, pues hay una
contraofensiva aérea preventiva que impide que lleguen? ¿Cómo fue que permitieron que llegaran hasta allá? Todas esas teorías también nos hicieron despertar un poco de imaginación y realidad, ¿no? No, porque un cohete es totalmente diferente, ajeno a un avión comercial. Exactamente. Un avión comercial, hoy en día hay 500.000 vuelos al día. Hay un avión cada segundo en los cielos norteamericanos. Un cohete que viene desde afuera a los Estados Unidos no existe. Entonces, eso es otro tipo de sistema de satelital que vigila los infrarrojos de donde hay misiles y pueden detectar un lanzamiento de un misil. Y entonces hay tiempo de reaccionar. Un avión comercial que va desde Boston a Los Ángeles lleno de combustible, como dijo él, cayendo combustible y todo eso, es una bomba volante. Claro, nadie imaginó que se iba a usar algo que está hecho para el transporte civil como una suerte de misil, que fue la estrategia. Fue bien organizado este ataque. Ahora, ellos, que algunos de ellos estudiaron aquí en la academia esta de aviación que está en Leyún. Baker. Ajá. Baker. Tan bueno es un simulador, porque no habían volado un avión en la práctica real como para que pudieran no solo volarlo, sino dirigirlo exactamente al blanco. Una cosa asombrosa, ¿no? Mira, eso no fue planeado del día a la noche. Eso fue un plan que trabajaron y que organizaron durante varios años. Escogieron los que fueron pilotos, Mohamed Atta, los que fueron pilotos, los otros que iban con él, eran el músculo para impedir que no le dejaran llegar. Él era el piloto, él fue el que le enseñaron a volar porque tenía facilidad con el inglés. Entonces, la mayoría de los pilotos comerciales, hoy por hoy, cogen su entrenamiento en simuladores. Y si eso funciona para un señor que es piloto, un simulador, estos señores lo tenían mucho más fácil. Bueno, digo señores, no debería decir señores, pero estas personas es más fácil porque no van a aterrizar, no van a despegar, solamente van a volar y meter y ya. Claro, porque lo más difícil es despegar y aterrizar. Uh-huh. Es una cosa tremenda. Le hice la pregunta el otro día, vuelvo a hacerla, ¿no? Dice que los periodistas hacemos las preguntas 2 veces, porque yo he descubierto que no siempre me responden lo mismo. Es una cosa muy curiosa, ¿no? ¿Estamos hoy más seguros que hace 20 años? Estamos más seguros, pero hay más coordinaciones con las agencias de inteligencia. Todavía hay fricción, porque somos humanos. Pasó hace 20 años, entonces la memoria no es tan fresca, pero hoy en día, hoy por hoy, ya cuando dicen que hay una posibilidad, reaccionan. Antes reaccionaban, pero es imposible, es the homeland, no van a poder tocar aquí. Y desafortunadamente aprendimos la lección muy dura. ¿Han regresado a Nueva York ustedes? Sí, yo regresé. Era difícil, pero me gustó ver lo que hicieron el memorial. Eso me molestaba, qué es lo que iba a esperar a ver al lugar que estuve trabajando y a ver lo que hicieron ahí con el edificio nuevo y el memorial. El museo, yo he estado en el museo de abajo, es triste, ¿no? Ese museo. Muy triste, sí. En el último piso de abajo, me empecé a bajar y cuando llegué al último piso de abajo, le dije a mi esposa, no quiero, porque habían camiones de bomberos que estaban ahí, que sabían todo el escombre, lo habían aplastado los camiones. Porque cuando llegan los bomberos, lo que hacen es estacionan sus camiones pegados al edificio, se bajan los bomberos con los equipos y subían. Y tenían camiones escachados abajo y yo estuve parado al lado de esos camiones cuando estaba ahí y ver eso, de verdad que ya no quise ver más porque me traía bad memories. Pero el museo, impresionante, de todo ahí. ¿Subiste a la Torre Nueva? No, todavía no. No, quiero un día, pero... No. ¿Has subido a la Torre Nueva? No, yo estuve en las Torres Viejas, tenían un restaurante arriba, comí ahí años atrás, pero yo he estado en el memorial que han hecho, muy bonito, muy triste, pero no he subido. Yo subí a la torre que
que es espectacular, ¿no? Y además tiene ese ascensor, o descensor, depende, que bajan apenas unos segundos los 100 pisos, es una cosa tremenda. Simulan en la pared como si estuvieras en el aire y estuvieras viendo los demás edificios. Es emocionante, es emocionante y es curioso, ¿no? Porque lo que siempre me quedé pensando, ¿debieron ser 2 edificios en vez de 1? No sé por qué. Eso lo discutieron los ciudadanos de Nueva York por años. Discutían sí, no, sí, no. Sí. Tardaron mucho tiempo a empezar la construcción por esa razón. Ey. Sí, discutiendo cómo y está al lado ese otro edificio que diseñó el famoso arquitecto español Calatrava, que es blanco, como si fuera esa típica arquitectura de Calatrava, que es la estación de trenes, que estaba, como tú decías antes, abajo, ahora está allí. Y El Path. es El impresionante. Path te lleva a New Jersey, por abajo del río Hudson. Y tú preguntaste si algo ha cambiado. Hay mucho más coordinación dentro de la agencia del gobierno. Después de 9/11 tenemos una oficina dentro del FBI donde los bomberos pueden llamar a cualquier momento, un WMD Directorate, 24 horas al día, cuando tenemos algo sospechoso, una química peligrosa. Tenemos una oficina donde podemos llamar, ellos nos llaman a nosotros. La coordinación el sistema de coordinación que han hecho después de esa experiencia ha de verdad cambiado mucho y yo creo que ha bajado mucho el peligro. Y si pase otro ataque, estamos mucho más preparados. Nunca vamos a estar Sí, para las sorpresas nadie está preparado, ¿no? Sí, nunca vamos a parar de estar preparados. Sí, ese es un proceso. Pero estamos más preparados ahora que nunca. No es que nosotros tenemos que acertar 100%, ellos pueden acertar en 1%. Eso es lo con que uno te iba a meten, decir. y ese es Ellos lo nomás difícil. Ellos nomás que tienen que hacer una cosa bien y nosotros tenemos que defender 100% del tiempo. Ellos nomás que tienen que meter una y es difícil, 100% de nada es muy difícil. No quiero decir que va a pasar algún día, otra vez, que Dios no lo quiera, pero 100% de algo es muy difícil. ¿Han conversado con algún familiar? ¿Se han tropezado de casualidad alguna vez? Bueno, yo y mi esposa volvía todos los años. Yo nunca había ido a Nueva York y vivía en este país desde el año 56 hasta las Torres Gemelas. Y después de eso, en el aniversario, yo iba todos los años, iba al progreso de las torres, cómo iban escapando, cómo iban limpiando. Tremendo. Para los bomberos fue duro. Yo trabajaba ahí en el edificio que tiene NBC en Miramar, que tiene dentro de la sala de reacción y está al lado de la estación de bomberos y recuerdo pues la relación entre periodistas y bomberos era de un silencio total y de un dramatismo, así que le agradecemos el trabajo que hicieron ustedes, el trabajo que hicieron los bomberos de Nueva York. Te propongo que te quedes para entrarle al tema político en este aniversario porque yo creo que vale la pena, hay una discusión bastante grande sobre la mesa ahora mismo. Volvemos.